¿Sabíais que en los deportes de equipo el premio al jugador más valioso, también abreviado como MVP por las siglas en inglés del término Most Valuable Player, es un honor o premio que generalmente se otorga a un individuo cuyo desempeño individual es el mejor en toda una liga? Y aquí os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con One Piece? Pues nada, la verdad. Pero, ¿y si aplicamos esa norma para cada arco de la obra? ¿Quién sería el jugador que más se la ha sacado en cada arco, pero solamente contando con los Mugiwara? No hace falta que respondéis, o al menos no por ahora, pero sí en los comentarios, porque de eso trata el vídeo de hoy, de los Mugiwara MVP de cada arco. Repito, Mugiwara, no cualquier personaje que apareció en el arco. Y sinceramente creo que este vídeo va a estar muy interesante y bastante divertido, ya que me puse a puntuar individualmente cada Mugiwara por cada arco y ver qué acciones pesaron más entre ellos para poder decidir el MVP. Así que poneros cómodos, pillad algo para comer, que creo que esto va para largo, suscribiros y darle un likecito al vídeo, porque empezamos con los Mugiwara MVP de cada arco. Romance Dawn Luffy. Evidentemente Luffy se queda con el MVP del arco inicial, esto porque fue quien más influyó en la trama de forma interesante, ya sea a través de su flashback en donde vimos que Shanks le entregó su sombrero, por también liberar a Zoro ganándose su confianza y respeto al demostrar su valía tras defenderlo a él y a Kobe de ser acribillados, o también por ser esa figura que motivó a Kobe, quien posteriormente se haría marine en cumplir su sueño de convertirse en un almirante, aunque lo único que no me gusta de todo esto es que Zoro se queda literalmente sin opciones a competir por el lugar en su también arco inicial. No obstante, no hay que preocuparse porque más adelante tendrá su huequito. Orange Town, Luffy. Nuevamente en este arco se lo lleva Luffy el puesto de MVP, aunque esta vez la cosa estuvo mucho más reñida, ya que Nami y Zoro tuvieron participaciones interesantes. Sin embargo, no se puede negar que aquí Oda se lució con lo que hizo con Luffy al desarrollarnos su visión acerca de los tesoros, esto a través de la interacción que tuvo con Shushu, luego de que Moji le destruyera el suyo, o sea la tienda de mascotas que resguardó durante tanto tiempo, así como también posteriormente en su batalla contra Buggy, donde Luffy se molestó muchísimo luego de que el payaso le cortara el sombrero de paja con sus cuchillos. Recordemos que para ese momento ese objeto era el tesoro más preciado para Luffy, luego también lo serían sus nakamas, pero eso ya es otra historia. El punto aquí es que Oda dejó bien en claro a través de Luffy que la percepción de los tesoros es relativa en su historia, cosa que quedó excelentemente trabajada en mi opinión. Villa Syrup Luffy. No hay dos sin tres, por lo que Luffy también se queda con el MVP del arco introductorio de Usopp, aunque bueno, a decir verdad, esta vez no os voy a negar que Luffy gana por defecto, ya que tampoco hay mucho en donde rascar, ya que si bien es cierto que Usopp sí tuvo una construcción de personaje interesante, tampoco considero que haya sido tan buena como la que tuvo Zoro en Romance Dawn, y aún así Luffy le ganó, y con esto no quiero decir que Luffy haya tenido la misma relevancia que en aquel arco, sino más bien que en este caso con el simple hecho de haber derrotado al villano principal en una batalla donde se demostró que el estar orgulloso por lo que se hace y por lo que se es fue más resaltante que todas las intervenciones juntas de Usopp en este arco. Baratie, Zoro. Esta creo que no os la veníais venir, ya que poner a Zoro por sobre todos en el arco introductorio de Sanji podría parecer una locura que simplemente coloque a Zoro aquí por ser un tipo loco e impredecible, pero no, esto tiene una explicación contundente, y esa es que la pelea que tuvo Zoro contra el mejor espadachín del mundo fue increíble, desde su coreografía, pasando por la epicidad con la que Mihawk actuó durante todo el combate y cerrando con las conclusiones de la misma, las cuales siguen teniendo peso incluso en la actualidad en la historia. Todo lo que sucedió en esta pelea es una cosa de locos. De hecho, hasta el punto en que gracias a ver a Zoro luchar en ella fue que Sanji se motivó a luchar por sus sueños, pero también os digo, no puedo negar que aquí el cocinero se merece como mínimo una mención honorífica, puesto que su construcción de personaje fue la mejor que se ha visto hasta el momento. Y también hay que tener en cuenta que la despedida que tuvo con Zeff en el cierre del arco es incluso a día de hoy uno de los mejores momentos de toda la obra según las encuestas de popularidad, pero mejor me callo porque si sigo hablando de Sanji me retracto y le pongo como MVP a él. Arlong Park, Nami. El clímax total de East Blue definitivamente fue Arlong Park, y todo lo que allí ocurrió involucró directa o indirectamente a Nami, por eso ella se queda con el MVP del arco, ya que seamos realistas, su flashback es tan bonito como trágico si tomamos en cuenta la despedida de Belamer hacia sus hijas. Por otro lado también está el plot twist de que todo el dinero que ahorraba era para comprarle la villa a Arlong, luego también está su forma de actuar salvando a Usopp y a Zoro de ser liquidados por los Gyojins a pesar de que la vieran como una traidora, y por último pero no menos importante el momento
momento en que le pidió a Luffy que le ayudara. Definitivamente Nami se merece el MVP de este arco, aunque también debo darle una mención honorífica a Luffy, puesto que se merece ser mencionado la actitud que tomó cuando se dio cuenta de cuánto sufría su amiga por culpa de Arlong. Esto lo vimos cuando llegó a la base de los villanos dándole un puñetazo a su líder y también cuando destruyó el cuarto donde la tenían cautiva dibujando mapas. Lockdown Luffy. El arco previo al ingreso de la banda de los sombreros de paja en la Grand Line fue bastante interesante, ya que en él se nos presentaron a personajes que tendrían intervenciones recurrentes en la historia como Dragon o Smoker. Sin embargo, me parece que la participación de Luffy aquí fue genial, esto en parte por el paralelismo que vimos que Oda construyó con él y Roger en la plataforma de ejecución, lugar en donde se le dio fin a la vida del rey de los piratas y donde casi también finaliza la aventura de su heredero. Lo genial de esto es que ambos afrontaron sus destinos, por muy adversos que fueran, con una sonrisa en la cara, cosa que nos demuestra que Luffy está hecho de una manera muy especial, metafóricamente hablando, ya que si eso fuera literal hubiera acabado como Buggy luego de recibir el rayo que le salvó la vida. Reverse Mountain Luffy. Podría decirse que este arco fue el primero que nos dio a entender que la construcción de mundo en One Piece estaba a otro nivel, ya que en retrospectiva ganó un montón por las acciones que tuvo Luffy con la ballena Laboon, y esto es lo que hace que se quede con el MVP del arco, ya que la forma en la que solucionó el problema principal del arco daría pie a que más adelante Brook tuviera la oportunidad de reencontrarse con el único personaje vivo en el mundo que aún le seguía recordando. Recordemos que la ballena le conoció en el pasado y como este no volvió a cumplir su promesa de reencontrarse con ella, se había frustrado y empezó a darle cabezazos a la Red Line para intentar atravesarla y así poder ir a buscarle por su cuenta. Evidentemente, si Laboon seguía haciéndolo, eventualmente estiraría la pata, o la aleta en este caso, y Luffy evitó eso al tener una pelea con ella y prometerle que volvería tras pintarle su Jolly Roger en la cabeza. Por esto y por todo lo demás contado, Luffy es el MVP. Whiskey Peak, Zoro. La gente se queda con arcos como Wano o Thriller Bark cuando hablamos de los que Zoro específicamente tuvo protagonismo, pero nadie se acuerda de que Whiskey Peak, el espadachín, prácticamente fue el protagonista del arco, porque no hubo otro en donde más pantalla se le haya dado, al menos proporcionalmente hablando, puesto que el arco dura muy poquito, pero a pesar de ello pudimos apreciar con lujo de detalles las intervenciones tan guapas que tuvo en combate al enfrentar y papear a casi todos los miembros de Baroque Works, los cuales intentaron tenderle una trampa a los Mugiwara, y bueno, habría sido efectiva si Zoro y Nami no se hubieran dado cuenta de ello antes de tiempo. Pero bueno, aquí Zoro demostró el power-up que había obtenido en Lockdown, luego de conseguir dos nuevas espadas, la ligera y versátil Yubashiri y la demoníaca Sandai Kitetsu, que estaba sedienta de sangre, a la cual alimentó justamente con los subordinados de Crocodile. Little Garden, Sanji. A partir de este arco se nos iría construyendo la figura de Mr. Prince, la cual es una faceta, por definirla de alguna manera, de Sanji que adopta cuando tiene que realizar acciones estratégicas que hacen que los Mugiwara salgan fácil de los conflictos en donde se meten. En este caso, en Little Garden, por ejemplo, le vimos estar bastante ausente en todo el problema que tuvieron los gigantes y los agentes del Baroque Works, pero a pesar de ello el personaje tuvo muchísima relevancia en la trama, ya que este dio con la base que habían construido Mr. 3 en el lugar, y tras acceder a ella pudo responder a una llamada directa que le hizo Crocodile a su subordinado en la que le supo extraer información valiosísima. Posteriormente a esto derrotó a los sicarios que había mandado el líder para eliminar al usuario de la fruta de la cera, y habiéndolo hecho encontró un Eternal Pose que indicaba la dirección del reino de Arabasta, el cual fue indispensable para que los Mugiwara pudieran llegar al lugar luego de su paso por la isla de Drum. Así que por todo esto Sanji se queda con este MVP. Isla de Drum, Chopper. Mirad lo difícil que es quitarle los MVPs a Luffy, pero es que lo que hizo Chopper en Drum fue magnífico, ya que aquí se nos mostró el trasfondo del reno en el cual se establecieron las bases del conflicto interno que tendría el personaje respecto a identificarse como monstruo. Recordemos que este fue discriminado tanto por los renos como por los humanos al no encajar, y el poder encontrar a una banda de piratas que se autoperciban a sí mismos como monstruos, y esto de forma positiva, le ayudó bastante a superar este problema. Por otro lado, también debemos de tener presente que a través del flashback de Chopper se nos establece el concepto de la voluntad heredada, con la muerte del Dr. Hiriluk, la cual se cumplió parcialmente cuando Kureha logró teñir de rosado el cielo del reino con los cañonazos que disparó para despedir a quien consideró a su hijo, así que definitivamente Chopper es de los Mugiwaras que mejor construcción de personaje tiene, y como eso se dio específicamente en este arco se queda con el puesto, aunque también debo de mencionar a Luffy de forma honorífica, ya que los momentazos que tuvo al defender la bandera de Hiriluk y cuando escaló las montañas del reino cargando con Sanji y Nami fueron excepcionales también. Arabasta Vivi.
Y sí, Vivi es Mugiwara, ya lo he explicado 1000 veces y no lo haré esta vez. El caso es que en este arco el clímax del desarrollo de la princesa Nefertari se dio aquí, ya que fue allí cuando ésta se vio obligada a madurar asumiendo que debía arriesgar la integridad de su pueblo y la de sus nakamas para poder lograr conseguir solucionar el conflicto que ocasionó Crocodile en su reino. En un principio esta quería cargar con toda la responsabilidad del problema, pero Luffy, como buen protagonista que es, le hizo entrar en razón pegándole un putazo. Bueno, no sé si debí de decir eso en YouTube. No importa. El caso es que Vivi fue la guía de la banda en la isla desierta, por lo que sin su presencia estos no hubieran llegado a ningún lado en ese lugar. Y por si fuera poco, tras resolver el conflicto, tuvimos la emotiva despedida de toda la banda mostrándole la X del brazo, simbolizando así que mantendrían su amistad, respetando la decisión de Vivi de quedarse gobernando su nación, ya que aquí también se nos construyó en la conclusión del arco el conflicto interno que ésta tuvo en si continuar su viaje con la banda o si ocupar el puesto de princesa que le correspondía. Eso sí, como mención honorífica tenemos a Sanji, que le salvó la vida a la banda cuando Crocodile les capturó y que posteriormente se la salvó a Vivi de Bon Clay, con quien luchó en el clímax del arco y al que luego de demostrarle que le respetaba como rival se ganó su confianza, cosa que hizo que posteriormente este salvara a la banda entreteniendo a Hina para que pudieran escapar de la isla. Ya, Luffy. Para muchos, y entre ellos me incluyo yo también, el preludio de la saga de la Isla del Cielo fue un arco brutal. Esto porque se dieron situaciones buenísimas como la de la presentación de Barba Negra, la cual sirvió para contrastar la visión que tiene el protagonista respecto a los sueños, ya que mientras Luffy sigue su camino en búsqueda de los suyos siendo fiel a su moral, Peach por su parte hace lo propio pero sin ningún atisbo de esto último. Por eso mismo, eventualmente acabó siendo un villano directo para Luffy. Pero ¿por qué centrarse tanto en Barba Negra cuando este es un vídeo de los Mugiwara? Pues esto lo hago porque gracias a que se construyó su rivalidad con Luffy en este arco es que tenemos un argumento más para darle el MVP al protagonista, ya que se dieron intervenciones interesantísimas de él como la de cuando ambos comieron en un bar o la de que decidiera ignorar el discurso de Teach a pesar de tener que estar de acuerdo con los argumentos que usaba, aunque por otro lado también se debe de mencionar que por sí mismo Luffy tuvo aportaciones buenísimas como decidir dejarse golpear por Bellamy y su banda, asemejándose en ese momento a Shanks, cosa que se reafirma cuando fue a confrontar a la hiena luego de que se metiera con su amigo Mont Blanc Cricket. Como mención honorífica tenemos a Zoro, quien acompañó a su capitán en un par de esas intervenciones buenas que tuvo. Skype a Luffy. Más allá del foreshadowing o presagios que tiene el arco de la Isla del Cielo, también nos dejó muchas cosas interesantes como las pequeñas revelaciones del siglo vacío que vimos a través de Robin. Sin embargo, el MVP del arco se lo queda también Luffy, ya que él sirvió para confrontar la ideología metafórica y físicamente de Enel, y es aquí cuando Oda nos desarrolló la postura que tomó dentro de su obra respecto a los dioses y las deidades, las cuales no son más que personajes en los que el resto decidieron creer. Es precisamente por esto que decidió vincular la incredulidad del protagonista hacia la supuesta divinidad de Enel con la inmunidad que también tenía sus poderes simplemente por ser de goma. Y esto está muy guapo porque nos han dicho que los Di son los enemigos naturales de los dioses, tal cual como lo es la goma de la electricidad. Sumado a esto, el protagonista también pudo hacer sonar la campana de Sandora, cumpliendo así la voluntad de Noland y Calgara, con las que en ese momento cargaban Cricket y Wiper después de muchísimos años. Long Ring Long Land Luffy. El arco de Foxy, memeado por muchos y odiado por otros, en este momento exacto de la historia pudimos ver cómo los protagonistas se enfrentaron a la banda del usuario de la Noro-Noro-no-Mi en varias competiciones vinculadas con la Debbie Back Fight. A través de ellas los Mugiwara reforzaron su trabajo en equipo, aprendiendo así a confiar mucho más en sí mismos y por sobre todo entre ellos. Es precisamente por esta razón que Luffy se queda con el puesto de MVP, ya que fue una total irresponsabilidad que haya aceptado participar en este tipo de competencias y no estaba dispuesto a perder a alguno de sus nakamas. Sin embargo, posteriormente se responsabilizó por ello en su pelea final contra Foxy, y un poco más adelante nos demostró que aprendió de ese error cometido cuando le tocó encararse con Aokiji, sacrificándose él para no arriesgar a sus compañeros. Water 7 Usopp. A pesar de que Luffy pudo madurar un poco en el arco anterior, este igualmente no estaba preparado para lo que se vendría, ya que dos de sus nakamas dejaron la banda en Water 7, y en el caso particular de Usopp, este se dio por una desconfianza tremenda que había desarrollado debido a su complejo de inferioridad. Esto le hizo sentirse identificado con la situación del Merry, cosa que detonó un problema con su capitán tras malentender las razones por las que este decidió cambiar de barco. Esto les llevó a ambos a tener una pelea en donde Usopp perdió, pero se ganó nuestros respetos como combatiente, ya que nadie esperaba
esperaba que llegara tan lejos. Por todo este desarrollo sería imposible que no se quedara con el MVP, aunque también tengo que decir que merece tener una mención honorífica Zoro, ya que le puso los puntos sobre las IES a su capitán cuando más lo necesitó en este conflicto. Enies Lobby Merry. En general, One Piece es una historia que tiene cierto grado de infamia debido a los baits que se marca Oda con las no muertes de los personajes. Esto ha llevado a que muchas personas critiquen fuertemente la obra por este aspecto. No obstante, no se puede negar que cuando Oda se aprieta el cinturón y se pone serio en esto, las cosas realmente se ponen increíbles, y para demostrarlo está el caso de Merry, que luego de demostrarnos que no era un simple barco debido a que contenía un Clavauterman generado por el cariño que todos los Mugiwara le tuvieron, apareció en el momento más complicado que tuvo la banda para escapar de Enies Lobby y les salvó en un último viaje que les sacó de ese lugar. Todo esto concluyó con el funeral que la banda le hizo y la despedida que el barco tuvo con ellos, haciéndoles saber que siempre fue feliz teniéndoles de tripulantes. Con esto podría decirse que el Merry fue un miembro más de la banda y por lo mismo se merece el MVP del arco. Por cierto, como mención honorífica se la doy a Luffy porque tuvo su primer power-up, el Gear Second, con el que derrotó a Blueno y a Rob Lucci épicamente. Post-Enies Lobby Zoro. En la comunidad de One Piece existe un debate respecto a quién es el vicecapitán de la banda de los Mugiwara, esto porque varios de los tripulantes han tenido actuaciones propias de los ocupantes de este puesto en distintos puntos de la historia, siendo el caso de Zoro el de toda la saga de Water 7 en general, y por ende esto se refleja en el arco de Post-Enies Lobby. Allí Zoro le dejó bien en claro a Luffy que debía de hacerse respetar como capitán y no permitir que Usopp regresara a la banda sin que se disculpara antes, y esto fue clave para el desarrollo del protagonista, demostrando así que las labores de Zoro en aquel entonces no solo se limitaban a simplemente dar espadazos. Entonces con esto se ganó el puesto de MVP, aunque también debo de mencionar con honores a Franky, quien construyó el Thousand Sunny y se hizo oficial como Mugiwara tras tener una conversación muy entrañable con su hermanastro Iceberg. Thriller Bark Zoro. Aquí no se puede negar la realidad cuando está ante los ojos de cualquiera. Zoro fue el MVP de Thriller Bark, le duela a quien le duela, y esto se debe a que tuvo un par de momentazos durante el arco. El primero fue su pelea contra Ryuma, donde demostró estar en un nivel bastante destacable a pesar de no poder dar su 100% por no tener 3 espadas para combatir. Esto nos dejó como resultado un enfrentamiento súper entretenido de ver, y una conclusión perfecta en donde de cierta manera su antepasado le heredó su voluntad cediéndole su espada, la legendaria Sui Sui. Posteriormente vimos cómo se despidió de su Yubashiri luego de que se la destruyeran en el arco anterior, demostrando que sí que desarrollaba un vínculo con sus espadas en general, y como no podría ser de otra manera, también tenemos el momentazo que tuvo tras absorber todo el daño que Kuma le extrajo su capitán, sacrificándose para así evitar que el Shichibukai se lo llevara. Luego de ello actuó como si nada hubiera pasado para no hacer que Luffy se sintiera culpable por ello, demostrando así que en aquel entonces Zoro estaba a otro nivel de fidelidad respecto a su amigo. Como mención honorífica tenemos a Brook, que con todo lo de Laboon y su flashback en general hizo que nos encariñáramos rápidamente con él. Sabaody y Luffy. Este es sin duda alguna uno de los mejores arcos de One Piece, y la razón es simple: jamás nos habíamos sentido tan jodidos al ver que aplastaran de forma tan contundente los protagonistas, y es que tal cual como lo hizo entender el narrador, lo que vivieron los Mugiwara en el archipiélago de Sabaody fue una derrota total, pero a pesar de ello pudimos ver cómo Luffy dio su 100% tomando decisiones bastante correctas como capitán al ordenarle a sus nakamas que se separaran para evitar ser capturados. Por otro lado, también le vimos darle el puñetazo previamente al Tenrubito, llevando a cabo lo que todos los espectadores queríamos hacerle a ese idiota por sus acciones tan enfermizos. Con todo esto le vale para ser el MVP del arco, aunque también debemos mencionar con honores a Nami, quien se desarrolló muchísimo al perdonar a Hachan tras todo lo que le hizo en el pasado, y también para demostrar que para ella el dinero pasa a un segundo plano cuando se trata de una vida, ya que ofreció todo lo que tenía para intentar comprar a la sirena Keimi y liberarla luego de que la capturaran. Amazon Lily y Luffy. Aquí creo que no hay dudas, ya que en Amazon Lily el único personaje del conjunto protagónico que apareció y tuvo relevancia fue Luffy, esto porque en el arco anterior les separaron y la trama se centró en las aventuras que tuvo Luffy en solitario. Sin embargo, no se puede negar que Luffy sí que tuvo intervenciones bastante buenas, como por ejemplo la de ocultar la marca de los tenrubitos que tenía la hermana de Boa al comprender que esto les acomplejaba muchísimo. Con esto se ganó el respeto de Boa Hancock, quien en un principio fue el antagonista porque le identificó como una amenaza para su territorio. Aunque también por otro lado tenemos situaciones graciosas como la de que le bañaran las piratas Kuya, y allí le confundieron su... ¿cómo puedo decir esto sin que me censure la plataforma? Bueno, el tilín o el pito con un hongo, o también cuando involuntariamente enamoró a Boa, cosa que se prestó para muchos momentos cómicos en general, pero bueno, por todo esto es evidente que Luffy se queda con el MVP.
Impel Down Bon Clay. A lo largo de la historia de One Piece han ido apareciendo diversos personajes que por X o por Y razón acaban siendo nakamas honorarios, ya que tanto los miembros de la propia banda como también la comunidad en general les acepta como tal, y uno de ellos es Bon Clay. Y sí, lo sé, lo acabo de decir, no es un Mugiwara ni nakama oficial, pero esta vez haremos una excepción especial, para no decir Luffy todo el rato. Lo dicho, Bon Clay se ganó el cariño de todos los espectadores luego del discurso que dio tras sacrificarse en el arco de Arabasta, y que en Impel Down dio todo por ayudar a Luffy simplemente porque le pilló cariño desde aquel momento. Y es que cómo olvidar cuando se quedó en la prisión sacrificando su libertad para permitir que el resto de sus compañeros escaparan y así poder hacer que Luffy salvara a su querido hermano. Definitivamente este tipo se ganó el cielo y por lo mismo se merece ser el MVP de este arco. Marineford Jinbe. El arco de la guerra en la cumbre fue un pic de hype para la obra, sin embargo nadie me puede negar que Luffy no estaba preparado para estar presente en ese conflicto, en ese punto de la historia. De hecho, debido a esto se generaron situaciones que a día de hoy han envejecido mal en el power scaling. Algunas están justificadas y otras no. Igual no hablaremos de esto en este vídeo, pero sí en otro que estoy preparando. Pero un factor común entre las que sí tienen explicación es que literalmente Jinbe estuvo involucrado salvando a Luffy de los peligros a los que se enfrentaba. Sí, lo sé, Jinbe no era Mugiwara en ese momento, no obstante vamos a contarlo igualmente, por lo que dije también antes, de no repetir siempre a Luffy, ya que no hay más participantes. El caso es que Jinbe hizo tanto que incluso le detuvo un puñetazo directo a Kainu que hubiera acabado con la vida de Luffy, y esto usando las manos, demostrando así que su nivel de tanque es excepcional, así como también el nivel de compromiso que tuvo con la tarea de resguardar la vida de Luffy. Por todo esto es digno merecedor del MVP. 3D 2I Jinbe. Nuevamente el capitán de los Piratas del Sol se queda con el MVP del arco, y la razón es simple, el discurso que le dio a Luffy luego de que se despertó del shock en el que entró tras ver cómo la vida de su hermano se desvanecía. En ese momento justo Jinbe literalmente sacó a Luffy de lo que habría sido el camino que le llevaría a acabar con su carrera como pirata y entrando en depresión, recordándole que aún tenía a sus nakamas, los cuales estaban esperando que diera señales de vida para reagruparse nuevamente. Esto le motivó a dar el primer paso hacia adelante, el cual fue ir a sonar la campana de Ox en un mensaje en su brazo. Con eso les indicó a sus nakamas que pospondría a 2 años su reencuentro para que así todos se pudieran hacer más fuertes. De no haber sido por Jinbe las cosas hubieran sido distintas, obviamente tuvo que ver algo Rayleigh, pero ya me entendéis, solo Mugiwara. Sin embargo, también debemos darle una mención honorífica a Zoro, quien por su cuenta se tragó su orgullo y le pidió a Mihawk que le entrenara para así poder hacerse tan fuerte como fuera necesario para transformar a su capitán en el rey de los piratas. Regreso a Sabaody y Luffy. En el arco del regreso a Sabaody pudimos ver cómo los 2 años del salto temporal no pasaron en vano, ya que cada miembro de la banda demostró haber madurado al menos un poco y desarrollando nuevas habilidades que les harían estar a la altura de los peligros de su siguiente destino, es decir, el nuevo mundo. Pero entre todos, quien destacó más fue Luffy, ya que este nos dio una demostración rápida de que aprendió a usar su nuevo recurso en combate, o sea el Haki, con el que se posicionó en un montón de escalas de poder por encima de en la que estaba cuando pisó por primera vez el archipiélago. Esto lo vimos cuando derrotó a un pacifista de un puñetazo cuando antes le costó muchísimo y con toda la tripulación junta. Además dio inicio también a su nueva aventura diciéndole a Rayleigh que se convertiría en el rey de los piratas, haciendo así que el veterano recordara las épocas en las que su capitán estaba vivo, siendo esta otra demostración de que efectivamente Luffy heredó su voluntad. Por todo esto se queda con el MVP del arco. Isla Gyojin Luffy. Este arco es bastante infravalorado entre los fans, ya que no se puede negar que tiene un ritmo que deja bastante que desear, pero tengo que decir que a nivel simbólico el peso del mensaje que se transmite es casi sublime, y esto se debe a que aquí Luffy fue usado como la solución a un problema que estaban trabados durante centenares de años entre los humanos y los Gyojins. Oda no le tuvo miedo al éxito y planteó como villano principal a un tipo que representaba el lado malvado de los oprimidos, y al hacer que el protagonista, que pertenecía a la raza que rechazaban los Gyojins, le derrotara demostrando que su forma de pensar y hacer las cosas estaban mal. Esto generó un shock en los habitantes del reino submarino, dando pie a que se replanteara si realmente odiar a los humanos por defecto estaba bien. Ya con todo esto, Luffy le valió para ser el MVP del arco, aunque también debo darle una mención honorífica a Jinbe, quien protagonizó junto a Luffy la escena de la transfusión de sangre, con la que se dejó completamente de lado simbólicamente ese rencor que habían arrastrado los Gyojins durante tanto tiempo. Punk Hazard Luffy.
Os mentiría si os dijera que Punjazard fue un arco genial, ya que la mayoría no se acordarán de qué momentos hubo, y no estarían equivocados, porque realmente esto refleja que en cuanto a entretenimiento este arco estuvo bastante floja, y yo pienso igual. De todos modos, en resumen, Luffy se queda con el puesto de MVP, ya que fue el eje central de la solución de todo el conflicto de la isla. Recordemos que para poder solucionarlo, la banda de los sombreros de paja tuvo que aliarse tanto con Trafalgar Law como los marines comandados por Smoker y Tashigi. Si quitamos a Luffy de la ecuación, nada se hubiera arreglado en Punjazard, puesto que Law estuvo dispuesto a trabajar en equipo con él luego de lo que ocurrió en Marineford. Recordemos también que este fue quien le salvó por también llevar una D en su nombre, y en el caso de Smoker y Tashigi, ambos cooperaron con dicha alianza gracias a que en Arabasta los Mugiwara les demostraron que también podían luchar en pro de la justicia que ellos buscaban. Por todo esto, Luffy se queda con el puesto del MVP de este arco. Dressrosa Usopp. Me da igual lo que diga la gente, este arco lo carreó Usopp, a pesar de que sea también el arco donde Luffy mostró por primera vez su cuarta marcha, pero es que si somos pragmáticos y analizamos el peso que tuvo la presencia de Usopp, no podríamos quitarle el MVP. El punto es que Usopp, al someterse a una situación de estrés extrema, de tener que ejecutar un plan para eliminar a Sugar, despertó su haki de observación, demostrándonos así que es un prodigio con este haki, ya que solo pocos usuarios han sido capaces de observar con él tan lejos como lo hizo Usopp. Pero ¿por qué esto fue tan exagerado? Pues esto se debe a que de él dependía salvar a Luffy y a Law de ser engañados por Sugar, la cual planeaba transformarles con los poderes de su fruta y hacer que todos les olvidaran. Si esto hubiera ocurrido, literalmente One Piece habría acabado, ya que la banda se hubiera quedado sin su capitán y sin los recuerdos de él, y Doflamingo hubiera ganado y por consecuencia eliminando a los Mugiwara, pero para evitarlo Usopp disparó un proyectil desde centenares de metros de distancia, el cual acertó y evitó que todo esto ocurriera. Ya con esto no hay dudas del por qué es el MVP del arco. Zou, Sanji. Durante el arco de la Isla Fantasma se nos trabajó el misterio acerca de lo que ocurrió con Sanji, y es que se nos dijo que Sanji se sacrificó por el resto al irse con los piratas de Big Mom que lo buscaban para casarse con una de las hijas de esta familia, todo esto para así evitar traerles problemas tanto a sus nakamas como a su padre, ya que le amenazaron con hacerle daño a todos y como él no se veía en las capacidades de protegerles, no le quedó de otra que dejar la banda, y muchas personas se quejan de esto ya que él debió pensar que Luffy no aceptaría su decisión e iría a rescatarlo, pero esto se justifica con el profundo complejo de inferioridad que desarrolló el personaje tras haber vivido con su familia biológica durante años en su infancia. De hecho, esto refleja lo bien escrito que está el personaje. Por todo esto es justo merecedor de ser el MVP de Zou. Whole Cake Brook. Y sí, sé que muchos habrán dado por hecho que Sanji también sería el MVP de Whole Cake, pero es que a mi parecer Brook tuvo un par de intervenciones que fueron claves para la resolución del problema que de hecho fue ocasionado por Sanji. Una de ellas fue la de infiltrarse en el castillo de Big Mom y allí le sacó copias a todos los poneglyphs, lo cual será clave para que eventualmente lleguen al One Piece, puesto que uno de ellos era uno rojo, y al comunicárselo a sus nakamas, estos recibieron un boost de motivación increíble que les sirvió para mantenerse centrados en resolver el problema principal del arco. Y hablando de esto, rescatar a Sanji no sería tarea fácil, teniendo que enfrentar a Big Mom con todas sus capacidades, y esto me lleva a hablaros de la segunda intervención, romper el retrato de la Madre Carmel. Esto desequilibró totalmente a la emperatriz, cosa que facilitó el escape de la banda. Por todo esto, Brook me parece justo merecedor del MVP, y como mención honorífica para mí lo son todos los Mugiwara que participaron en el arco, ya que jamás de los jamases Oda utilizó tan bien a sus protagonistas, dándole a todos intervenciones de peso en el arco y desarrollo tanto individual como colectivo. Levelly Vivi. El arco del Levelly fue corto, pero uno de los mejores en general, aunque no mucha gente lo tiene en cuenta por justo ser tan corta. Igualmente el MVP se lo lleva Vivi, ya que fue la única Mugiwara que estuvo presente en el sitio. Sin embargo, esto está lejos de ser el premio de consuelo o algo por el estilo, ya que gracias a ella se pudo evitar que Shirahoshi fuera secuestrada por uno de los Tenryubitos, cosa que suena a poco si lo decimos de esa manera, pero creo que queda más clara la importancia de este hecho cuando lo explicamos de la siguiente manera. Vivi evitó que un arma ancestral cayera en manos del gobierno mundial, ya que recordemos que Shirahoshi es Poseidón, y que la capturara Saint Charlos era prácticamente lo mismo que cayera en las manos de Imu. Por esta razón me parece que es digna merecedora del MVP del arco. Por cierto, ya que has llegado hasta aquí, puedes revisar el botón de suscripción por si te gusta mi contenido y no estás suscrito, o si ya lo tenías puedes activar la campanita para no perderte los siguientes vídeos, eso me ayudaría muchísimo a crecer. Continuemos. Wano Luffy.
El arco del país de los samurái ha sido hasta ahora el más largo de todos y por lo mismo en él ocurrieron un montón de cosas, siendo en este caso con Luffy el MVP del arco. Literalmente obtuvo 3 power-ups en ese periodo de tiempo, y es que a través de esto Oda nos demostró que Luffy es un prodigio respecto en cuanto a dominio de haki hablamos, pues en cuestiones de horas logró aprender a usar el haki de armamento tal cual como lo hacían en ese lugar. Posteriormente, ya estando en la azotea peleando contra Kaido, analizó la forma en la que canalizaba el haki del conquistador en su cuerpo para potenciar sus ataques, y logró hacerlo él también, haciendo así que aumentara un montón su nivel de poder, pero aún así seguía siendo poco para derrotar el rey de las bestias, por lo que este literalmente le eliminó, y al verse en el limbo su fruta pudo despertarse, activando así la quinta marcha. Con este poder inmenso sí que pudo derrotar a Kaido, liberando así el país de sus amigos a quienes les había prometido que haría que pudieran comer cuanto quisieran, y así lo fue. Luffy fue el salvador de toda la gente de Wano, logrando así que el objetivo de Momonosuke y Kinemon se llevara a cabo. También debo de mencionar que en este arco el heredero de los Kozuki se quedó con muchas enseñanzas que le dio Luffy a lo largo de su tiempo con él, cosa que les sumó muchos puntos a ambos, tanto Luffy como su hermano mayor y maestro, como a Momo como su hermano menor y aprendiz. Por todas estas razones, Luffy es el digno merecedor del MVP. Egghead Luffy. En el arco de la Isla del Futuro, Luffy tuvo que enfrentarse a los personajes más poderosos con los que ha coincidido en toda su vida, los miembros del Gorosei, los cuales prácticamente eran invencibles, puesto que se regeneraban todo el daño que les hacía. A pesar de ello, Luffy logró hacerles frente como pudo y evitar ser capturado, humillando incluso a Saturn cuando solamente estuvo peleando contra él. Sumado a esto, también se enfrentó a Kizaru, a quien le hizo un knockout técnico con un solo puñetazo. Además, este arco ayudó muchísimo a Bonnie, pues le motivó muchísimo al mostrarle su despertar, el cual ella pudo replicar y aprender a usar gracias a los consejos que le dio Luffy. Por todo esto, me parece que Luffy es el justo merecedor del MVP de este arco. Elbaf Usopp. Y bueno, familia, no podía irme sin dejaros una apuesta del que para mí será el MVP de Elbaf, y es que el arco de los gigantes promete ser el que Oda use para darle un desarrollo brutal a Usopp, ya que todos sabemos que lo necesita y no creo que el autor ignore esto. Por eso tengo fe en que Elbaf será su arco definitivo. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado esta temática. Como dije al principio, para mí hablar de estos temas se me hace muy divertido, así que me gustaría mucho que me dijerais en los comentarios si os gustó o no, y por qué no, también suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Poco más por mi parte, muchas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!